Dicen que el destino no siempre llega con fuerza. A veces se disfraza de traición, de una puerta que se cierra y de una carreta que parte sin mirar atrás. Aquella tarde, bajo un cielo cubierto y un aire de despedida, Eleyanena Wickham fue vendida por su propia familia. No por odio, sino por hambre, no por crueldad, sino por miedo. Era la hija de un matrimonio arruinado, en un mundo donde las mujeres solo valían por lo que podían dar, y ella, infértil desde niña, no podía dar lo que más esperaba de una esposa, un heredero. A los ojos de todos, su vida había terminado antes de empezar, pero lo que nadie imaginaba era que ese acto de abandono sería, en realidad, el primer paso hacia su libertad. El viaje fue largo. La carreta avanzaba por un camino estrecho, entre colinas cubiertas de niebla. A través del cristal empañado, Eleyanena veía los árboles que se curvaban con el viento, como si también se inclinaran ante su desgracia. En su regazo, una pequeña maleta. Dentro, solo un par de vestidos gastados y una carta sin terminar que nunca se atrevió a enviar. Llevaba en el pecho la sensación hueca de quien ha perdido todo, incluso la esperanza. Pero el destino, que parecía haberla olvidado, la observaba en silencio. A mitad del trayecto, la carreta se detuvo. Un grupo de jinetes cruzaba el camino. Entre ellos, un hombre destacaba con natural autoridad. Su porte era sereno, su mirada firme, su ropa impecable pese al barro del camino. Era Edmund Harrington, duque de Ashworth, un hombre al que muchos llamaban el viudo de hierro. Había amado una vez y había perdido. Desde entonces vivía rodeado de silencio, como si cada palabra fuera un recuerdo que dolía pronunciar. Por un instante, los ojos de ambos se encontraron. Solo un segundo. Pero a veces, un segundo basta para que el alma reconozca lo que el cuerpo aún no entiende. Cuando la carreta llegó a Winchester Manor, Eleyanena fue recibida por una mujer de mirada dura y manos frías. Allí no había risas ni calor, solo un eco constante de órdenes y susurros. Su tarea era simple: acompañar a la anciana dueña de la casa, leerle, coser, servir. No era una esposa, ni una hija, ni una dama, solo una sombra más recorriendo pasillos que olían a polvo y desprecio. Durante días enteros, la joven vivió en silencio. Dormía poco, comía menos, y sin embargo, su espíritu no se rompía. Había en su mirada una chispa callada, una dignidad que ni el abandono había logrado apagar. Fue esa luz la que el duque vio cuando regresó a Winchester por asuntos de negocios. Una conversación escuchada por accidente, un nombre mencionado entre murmullos, y su curiosidad se encendió. El duque pidió verla, y cuando la vio, comprendió que estaba frente a alguien que, pese a todo, seguía de pie. En aquel rostro cansado y hermoso no había rastro de orgullo, solo una calma que imponía respeto. Y fue entonces cuando tomó una decisión que nadie esperaba. La sacó de allí, no con escándalo, sino con silencio, no con promesas, sino con hechos. Días después, los rumores llenaban los salones de Londres. El misterioso duque de Ashworth se había casado con una desconocida sin dote, sin linaje, sin futuro. Pero a Edmund no le importaban los rumores. Había algo en esa mujer, en su manera de mirar el mundo con tristeza y valentía al mismo tiempo, que lo hacía sentir vivo de nuevo. El matrimonio fue discreto. No hubo flores, ni fiesta, ni música. Solo un juramento sencillo en una pequeña capilla envuelta en neblina. Y así comenzó la vida de la nueva duquesa de Ashworth. Los primeros días fueron silenciosos. Él hablaba poco, ella aún menos. La casa, grande y solemne, parecía un templo del recuerdo. Cada habitación guardaba ecos de una vida pasada que Edmund no lograba dejar atrás. Eleyanena lo comprendía. No intentó llenar el vacío con palabras, lo llenó con gestos. Pequeñas flores en los pasillos, cortinas abiertas, un piano afinado tras años de silencio. Cosas simples, pero llenas de significado. Con el paso de los meses, algo invisible comenzó a transformarse. El aire en la casa se volvió más liviano, el duque más humano, y la joven más fuerte. Una tarde de invierno, mientras la nieve caía sobre los jardines, Edmund la observó desde la ventana. Ella estaba en el invernadero, cuidando las plantas con manos delicadas, ajena al frío. Fue entonces cuando comprendió que aquella mujer
vendida como un objeto, se había convertido en el alma del lugar. Con la llegada de la primavera, comenzaron a visitar las aldeas del condado. Los campesinos los miraban con respeto, pero también con curiosidad. Nadie entendía cómo una mujer sin nombre se había convertido en la duquesa más querida de la región. Elenna no necesitaba títulos para ganarse el afecto. Sabía escuchar, sabía mirar a los demás como iguales, y eso, en un mundo de apariencias, era un acto de nobleza verdadero. Los niños corrían tras su carruaje, las mujeres la saludaban con sonrisas sinceras, y Edmund, al observarla, sintió algo que creía haber olvidado: paz. El invierno regresó, pero esta vez no trajo soledad. Las cenas eran más largas, las conversaciones más suaves. En el silencio compartido había una complicidad que no necesitaba palabras. El duque ya no se escondía en su despacho. A veces la observaba leer, otras solo escuchaba el sonido de su respiración mientras el fuego jugaba con las sombras. Descubrió que amar no siempre era poseer. A veces, amar era simplemente permanecer. Una mañana llegó una carta desde Londres. Un médico anunciaba la posibilidad de un error. Quizá la infertilidad de la duquesa no era definitiva. Elenna tembló al leerla. El miedo regresó, disfrazado de esperanza. Pero antes de que pudiera hablar, Edmund tomó su mano, y con una calma que solo da el amor maduro, le hizo entender que nada cambiaría, porque él ya no buscaba herederos, buscaba compañía, y la había encontrado. Los años pasaron, y Ashworth Hall se llenó de vida. Allí donde antes reinaba el silencio, ahora sonaban risas de niños, pasos de huérfanos a los que la duquesa había ofrecido un hogar. El duque y ella caminaban juntos cada tarde por los jardines. Él con el paso sereno de quien ya no huye del pasado, y ella con la gracia tranquila de quien ha aprendido que el amor verdadero no siempre llega como en los cuentos. A veces llega después del dolor, y precisamente por él, dicen que algunos amores no nacen del fuego, sino de las cenizas. Que hay corazones que se reconstruyen en silencio, con paciencia, con ternura. Y quizá por eso, cada primavera, los aldeanos veían a la duquesa bajo los rosales, leyendo cartas que ya no necesitaba enviar. El viento movía su cabello, el sol jugaba entre las flores, y su mirada, antes vacía, brillaba con la serenidad de quien ya no teme al destino. Porque, al final, la mayor libertad que encontró no fue escapar de su pasado, fue aprender a amarlo como parte de lo que la llevó hasta allí. El mundo la llamó maldita, él, simplemente, la llamó su hogar. Y así, entre el silencio y la redención, dos almas que habían sido rotas aprendieron a volver a latir. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer, aunque sea por un instante, que incluso las almas rotas pueden encontrar consuelo, entonces, este es tu lugar. En este canal, contamos historias donde el amor no siempre llega fácil, pero siempre llega a tiempo. Relatos de redención, segundas oportunidades, y de personas que aprendieron a sanar cuando nadie creía en ellas. Suscríbete, quédate con nosotros y deja que te cuente la próxima historia, porque a veces, lo único que necesitamos para seguir creyendo es una voz que nos recuerde que todavía existen los finales hermosos. Gracias por escuchar y hasta la próxima historia.